Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Y como bien dice tu palabra, Señor, que había una necesidad, según el Evangelio de Juan, capítulo 4, nos dice que había una necesidad de ir a una región de Palestina, donde había divisiones religiosas, barreras sociales, barreras culturales. Y tú, Señor, viniste precisamente a eso, a derribar toda barrera social, cultural, religiosa, relacional, de raza, de nacionalidad. Había una necesidad allí en Samaria. Había una necesidad porque por tradición se habían mezclado con las religiones y tradiciones de los asirios. Y esta nación estaba en problemas, estaba en situaciones de separación en su relación contigo, Señor. Había una necesidad, dice el texto en Juan 4:4, era necesario que Jesús pasara por Samaria. Había una necesidad allí que atender. Y Jesús detectó esa necesidad. Y Jesús tomó una decisión para cambiar esa situación. Dice que vino a una región de Samaria. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Pero no dice solamente que se quedó en la necesidad, sino que fue a Samaria. Había una necesidad dentro de los habitantes de esa región. Había odios hacia los judíos. Había enemistades hacia los judíos. Había divisiones y barreras de tipo político, social, cultural, religioso. Había una necesidad mayor allí en esta región de Samaria. Y tal vez tú, Señor, al darse cuenta de esta situación, no te quedaste atónito, no te quedaste pasmado e indiferente ante esa necesidad. Dice que el texto en el versículo 5 dice que viniste a ese lugar. Hay un verbo, hay una acción. Dice el versículo 4 del capítulo 4 de Juan, le era necesario pasar por Samaria, pero en el versículo 5 está la acción. Vino pues a una ciudad de Samaria. Señor, hoy nosotros sabemos que hay mucha necesidad en el mundo, muchas necesidades. La gente está necesitada de muchas cosas. Hay muchas falencias en todos los seres humanos. Necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, necesidades físicas. Hoy el mundo está inmerso en medio de la necesidad. Sin embargo, hay que hacer algo. Hay que tomar decisiones.
Jesús vio la necesidad de pasar por Samaria, pero no se quedó impávido ante la necesidad. Actuó. Dice el versículo 5 que vino pues a Samaria a atender la necesidad de la que él se había dado cuenta que existía entre los habitantes de Samaria. Señor, hoy como intercesores nos presentamos delante de ti. Esta humanidad está necesitada. Y esta humanidad no necesita más tecnología, tal vez necesitan simplemente una oración que alguien haga por ellos. Una oración que alguien haga por ellos. Y Señor, desde esa perspectiva, se nos ha pedido, se nos ha entregado una lista de necesidades, de personas necesitadas. Y se nos ha dicho, ustedes que oran, por favor, oren por estas necesidades. Y por supuesto que oraremos por la necesidad de Gloria María Novoa Moreno, por la necesidad de Yolanda Novoa Moreno, por la necesidad de Luis Humberto Novoa Moreno, por la necesidad de Wilmer Cepeda, por la necesidad de Ernesto Franco, por la necesidad de nuestros vecinos, por la necesidad de aquel compañero de trabajo, por la necesidad de aquel familiar. Y aunque no hemos sido puntuales, ¿cuáles son las necesidades? Aunque no hemos apuntado a la necesidad específica, como bien, Señor, estamos orando, hay muchas necesidades. Pero la mayor necesidad que Jesús encontró en Samaria está allá también en el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La necesidad de los habitantes de Samaria era reconocer a Dios como el único Dios. Eso significa adorar, reconocer quién es Dios. Esa era la necesidad que Jesús vio en los habitantes de Samaria. No era la escasez de agua y que tuvieran que cargar como la mujer samaritana agua, kilómetros cargando con un cántaro el agua. Esa no era la necesidad. La necesidad no era un acueducto. La necesidad era que no reconocían a Dios. Y Jesús vio esa necesidad y fue a atender la necesidad. Fue a predicar el evangelio a ese lugar, porque había la necesidad de que Samaria conociera del Señor, o que por lo menos recordaran y se volvieran al Señor. Señor, hemos orado por estas personas, las traemos en lista, y se nos ha dicho, oren por esta necesidad específica. Pero más que esa necesidad, Señor, hoy clamamos por la necesidad de salvación. Es nuestra labor como intercesores, no es otro nuestro oficio. Interceder por esta humanidad para que la necesidad mayor que hay en los seres humanos sea suplida. Y es la necesidad de un Salvador, la necesidad de volverse a ti, la necesidad de adoración. El Señor dijo, es necesario que adoren, porque Dios está buscando adoradores, está buscando gente que le reconozcan quién es Él. Eso significa adorar. Personas que reconocen su necesidad, pero la necesidad de reconocer, valga la redundancia, quién es Dios, y adorarlo, y alabarlo, y exaltarlo por lo que Él es, por lo que Él representa, no por lo que da. Señor, ayúdanos a entender que la oración no es un trueque. Ayúdanos a entender que la oración no es lo quiero, lo pido y lo obtengo. Ayúdanos a entender como pueblo de Dios, como intercesores, Señor, que la necesidad mayor para esta humanidad es que te reconozcan a ti, que conozcan de ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No hay otra necesidad en la tierra, no hay otra necesidad mayor
que la que el pecador se vuelva a Cristo, que la que el pecador se arrepienta, que la que el pecador reconozca en Dios su único y suficiente Salvador. No hay otra, no hay otra, no hay otra necesidad. Lo demás la Biblia lo llama añadiduras. ¿Por qué se afanan? ¿Por qué han de comer? ¿Qué se han de vestir? ¿No ven los pájaros del campo? No trabajan, no amontonan, no hilan, y sin embargo Dios las alimenta. Y el Señor dice, ¿no hará Dios más con vosotros, hombres de poca fe? Más bien, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y habla de las necesidades cotidianas, de esas añadiduras. Dice que lo demás vendrá por añadidura. Señor, hoy oramos a ti por esta humanidad. No quiero perder mi tiempo orando por cosas perecederas. Quiero orar por cosas que perduran para una eternidad, y es la salvación de esta humanidad. Que esta humanidad se vuelva a ti, que esta humanidad se arrepienta, que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Sí es cierto, se me ha pedido orar por personas como Ana Tilde Moreno, como Gloria María Novoa, como Yolanda Novoa, como Luis Humberto Novoa, como Wilber Cepeda, como Ernesto Franco. Son algunas personas que no conocen de ti. La mayor necesidad es que estas personas te conozcan a ti. La mayor necesidad de señor Don Carlos, la mayor necesidad de la señora Nubia y sus hijos es que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti. Dice la Escritura que Jesús vio una necesidad en Samaria. Era necesario pasar por Samaria, y Jesús vino a Samaria y explicó cuál era la necesidad, y vio que la necesidad era que Dios necesitaba ser adorado en espíritu y en verdad, y que tales adoradores es necesario que adoren, es decir, que reconozcan. La humanidad necesita reconocer a Dios como el único Dios. No hay otro, como el único. No dije como un Dios, sino como el único Dios, el único Dios, el único Dios, el único Dios verdadero. Necesita esta humanidad saber, y no solamente saber, no solamente conocer, sino además reconocer. Eso es adoración. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es la condición humana, espiritual en la que se encuentran, y cuál es la necesidad mayor a la que se deben someter, Dios de la gloria, para venir ante ti y reconocer que tú eres el único Señor, Dios de la gloria, que puedes traer la solución a ese problema de pecado por medio de Cristo. Ayúdale a esta humanidad a entender eso. Oramos por eso, porque esta humanidad reconozca, Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La mayor necesidad para este mundo, Señor, Dios de la gloria, es que te conozcan a ti. Que este mundo invoque tu nombre, es decir, que este mundo reconozca que tú eres Dios. Es la mayor necesidad de la humanidad. No hay otra, no hay otra, porque esa es la que perdura para el destino eterno. Esa es la que trasciende a esta temporalidad humana. Señor, es lo que realmente apunta, Señor, por lo cual, Dios de la gloria, has creado a la raza humana. Dice que fuimos criaturas tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales tú ya preparaste de antemano para que andemos en ellas. Ese es el propósito para el cual tú creaste al ser humano: para adorarte, para amarte, para tener una relación estrecha contigo. No hay otro propósito. El propósito no es lograr cosas perecederas, aunque es válido, aunque por supuesto que hay que hacerlo, pero Señor Dios de la gloria, que esto no nos pierda el norte del verdadero propósito por el cual fuimos creados. Fuimos diseñados para adorar a Dios, fuimos diseñados para
reconocer quién es nuestro Dios. Para eso fuimos diseñados. Y el Señor Jesucristo Él mismo vio que esa era la mayor necesidad del ser humano. Dijo, es necesario que le adoren a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Eso está ahí plasmado en la condición humana. La necesidad de adorar, de reconocer a algo o a alguien superior. Por eso mucha gente adora el sol, otros adoran la luna, otros se adoran a sí mismos, pero hay esa necesidad, está ahí. Somos seres espirituales por naturaleza. Todos los seres humanos, así nos diseñó el Señor, con la necesidad, dependientes de Él totalmente, seres espirituales que dependemos de nuestro diseñador, que dependemos de nuestro creador, separados del creador, separados del que nos diseñó. Dijo Jesús, nada podemos hacer. Por eso la mayor necesidad, Señor, en esta mañana la reconocemos, es el conocerte y reconocerte a ti. No hay otra necesidad. Lo demás es añadidura. Lo demás, Señor Dios de la gloria, viene por sí solo. Lo demás, Señor, es secundario. Señor, ayúdanos a tener la escala de valores en su orden, Señor, correcto. Primero tú. Tú dijiste, busquen primeramente el reino de Dios. Y buscar primeramente el reino de Dios no significa madrugar a orar. No significa decir, es que lo primero que voy a hacer es orar. No, tiene que ver con reconocer, invertir mi vida en Cristo, jugármela por Cristo, meterme de narices por Cristo. Todo tiene que girar alrededor de Cristo. Todo lo que haga en esta vida es Cristo el centro, el eje, el motor que redirecciona lo demás en mi vida. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No tiene nada que ver con madrugar a orar. Señor, por eso ayúdanos a entender eso. Ayúdanos, Señor Dios de la gloria, a darte el lugar que te corresponde, bendito Señor. Perdona si como seres humanos hemos usurpado lo que, Señor, no nos corresponde. Si hemos tomado el lugar de Dios y nos hemos sentado en tu trono como dioses de nuestra vida. ¿Cuántas veces, Señor, oímos decir, esta es mi vida y yo la manejo como quiera, yo sé cómo vivirla, nadie se meta en ella? Señor, nos creemos dueños y dioses de nuestra vida. Aún de las bendiciones tuyas creemos ser los dueños. Señor, ayúdanos a recordar, a entender que, Señor, somos pasajeros, que como bien predicábamos el jueves pasado, Señor, a través de los tiempos futuros, oh Rey de los cielos, la iglesia viene de la palabra eclesía griega, de la palabra ekeleo, que significa llamados a estar fuera. Esa es la tarea de la iglesia. Somos llamados a estar fuera de, es decir, llamados a estar fuera de este mundo. No somos de este mundo, no somos de aquí, somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos y tú y yo como creyentes que hacemos parte de la eclesía, del ecleo, estamos llamados no para enterrarnos aquí, sino para estar fuera de este mundo. Por eso Cristo mismo un día va a llegar a llevar su iglesia, a sacar su iglesia de este mundo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender eso. Señor, llévanos a reflexionar en esta mañana. ¿Qué me motiva cada día a vivir? ¿Qué me mueve? ¿Cuál es mi centro? ¿Eres tú realmente? ¿Eres tú el motor de mi vida realmente? ¿O son otras cosas? ¿O te he dejado de último lugar? Tú, Señor, nos enseñaste la escala de valores. Tú dijiste, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la mayor necesidad en esta humanidad. Esa es la mayor necesidad que tenemos, Señor. La necesidad de reconocerte a ti como el único Dios verdadero. Esa es la única necesidad que tenemos. No hay otra necesidad. Lo demás
corre por añadidura. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a poner la escala de valores en orden, en su orden correcto. Desafortunadamente, Señor, hemos invertido esa escala de valores y en lugar de ser tú el primero, eres el último. Eres el que te damos las obras, eres el que te damos lo que sobra de nuestra vida, eres el que te damos las migajas de lo que queda. Hemos vivido, Señor, en función de nosotros mismos y si queda algo, te lo damos a ti. Las obras, las migajas, Señor, cuando tú exiges todo o nada, así eres tú, Señor, lo pides todo o nada. Nadie puede servir a dos señores, lo dijiste tú con claridad. O eres frío o eres caliente, pero tibio, nada que ver. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a ponernos, Padre amado, Dios de la gloria, en la conciencia, Señor, de que tú nos exiges todo o nada. Tú no eres un Dios a medias, porque tú no te diste por medias, tú no te diste por cuotas a la cruz, tú no te diste por pedacitos, Señor, tú te diste todo, tú entregaste todo, tú diste a tu Hijo, al único Hijo, al unigénito, lo diste todo, para que nosotros lo tengamos todo, Señor Dios de la gloria, nos diste tu vida, para que nosotros que estábamos muertos en pecados tuviéramos vida, y si tú diste tu vida por nosotros, Señor, ahora tú mereces que vivamos, que invirtamos nuestra vida para ti, bendito Señor. La mayor necesidad está allá. Tanta gente que corre de aquí para allá, Señor, supliendo necesidades temporales, corriendo por lo temporal, cuando la mayor necesidad, dijo Jesús, los samaritanos tienen una necesidad. Es necesario pasar por Samaria, porque hay una necesidad. Y al final se lo hizo saber a la samaritana. Le dijo, ¿sabe cuál es la mayor necesidad? La mayor necesidad es que adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es necesario que adoren. Es decir, la mayor necesidad de Samaria era de que reconocieran a Jesucristo como el Señor y Salvador. Efectivamente así lo hicieron. Efectivamente esa necesidad fue suplida. Según dice por allá en los últimos versículos del capítulo 4, dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Eso es adorar. Eso es adorar. Reconocer quién es Cristo. Eso es adorar. Necesidad suplida. Necesidad suplida. Hoy oro a ti por la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Señor, estamos supliendo la necesidad de esta humanidad. Señor, llévanos a esa reflexión. ¿Estamos supliendo lo que este mundo necesita? ¿O solamente estamos pensando en nosotros mismos? ¿Todavía malgastamos el tiempo orando por nuestras cosas perecederas? ¿O lo estamos invirtiendo, como dice Pablo a los Efesios? Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Tú no sabes si habrá otra oportunidad de volvernos a encontrar a hablar a las 5:30 de la mañana. ¿Por qué desperdiciarla orando por cosas perecederas cuando nuestro mundo, nuestros vecinos, nuestras familias se están yendo a una eternidad sin Cristo? Señor Dios de la gloria, esa sí es una verdadera necesidad. Y por eso, Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Señor Dios de la gloria, es nuestra tarea, es nuestra labor como cristianos, es nuestra labor como iglesia, interceder, clamar por esta humanidad perdida. Esa es la tarea que tú nos has dado, porque luego no dice Colosenses 1:18 que en ti estamos plenos, que el que está en Cristo está pleno. Y cuando yo sé que de la palabra pleno significa que está completo, no tiene necesidad de nada, ya está completo, el que está en Cristo está pleno. Entonces hay gente que está vacía, que no tiene, Señor, lo que nosotros tenemos, y allá es donde debemos apuntar a orar por ellos. Ellos están a una oración de distancia, Señor,
a una oración de distancia que el creyente, Señor, pueda levantar a favor de ellos. Y hoy nos ponemos en la brecha a favor de ellos, a favor de esos que están en verdadera necesidad. Nosotros ya estamos plenos en Cristo. El que está en Cristo está completo. El que está en Cristo no tiene necesidad de nada. El que está en Cristo ya está pleno. Los que están necesitados son los de afuera. Es más, el mismo apóstol Juan, cuando habla de las señales que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, las señales tenían una razón de ser. Las señales que Jesús hizo aquí en la tierra no era para sorprender, no era para calmarle la curiosidad a algunos, no era para hacerle la vida más fácil a otros, no era para hacerle la vida feliz a otros. Había una razón de ser por cual el Señor se manifestaba de una manera milagrosa. Y el apóstol Juan nos lo dice en el capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Esa es la razón por la cual Jesús hizo señales, milagros. Era para que la gente creyera y creyendo tuvieran vida eterna. No era para facilitarle a la vida a nadie. No era para hacerle la vida feliz a nadie. No era para impresionar a nadie. No era para demostrarle a nadie. Era para que la gente creyera en Él. Porque era la única forma de tener vida eterna. Señor, se nos ha pedido que oremos. Se nos ha pedido que oremos. Se nos ha pedido que oremos. Y nos han dicho, ore por esta persona, por esta necesidad, por la salud, por la economía, por lo perecedero. Y sí, Señor, obra como tú quieras allí. Pero por encima de ello, en esta mañana, clamamos por la salvación de Anatilde, de Gloria, de Yolanda, de Luis, de Wilmer, de Ernesto, de Nubia, de Carlos, de todas estas personas. Por encima de todo, clamamos por su salvación. No clamo por otra cosa, por su salvación, por su salvación. Y si a bien tienes sanar, si a bien tienes proveer, si a bien tienes, Señor, suplir necesidades perecederas, amén. Y si no lo quieres hacer, amén, Señor, es válido porque tú eres Dios y punto. Y eso es válido para cualquier ser humano. Señor Dios de la gloria, hoy nos colocamos delante de ti, como iglesia, como pueblo de Dios. Usa estas manos si en algo te han de servir. Usa nuestras vidas si en algo te han de ser útiles para suplir las necesidades que hoy, Señor, el mundo clama en un grito mudo. En el silencio, en el silencio de su corazón están gritando, Señor, ayúdame. Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sálvame. Señor, ayúdanos como iglesia a no seguir siendo indiferentes, a no seguir siendo egoístas, a no seguir siendo egocéntricos. Ayúdanos como iglesia, Señor Dios de la gloria, a Padre amado, a hacer lo que corresponde, a hacer lo que corresponde. Y hoy, Señor, me postro ante ti a orar por esas necesidades. La necesidad de salvación de estas personas, la necesidad de salvación de nuestras familias, la necesidad de salvación de nuestros vecinos. Oro por don Marcos, oro por la señora Marta, oro, Señor, por la señora, Señor Dios de la gloria, Consuelo, por la señora Luz Marina, por don Marcos. Señor, oro a ti, Señor Dios de la gloria, por don Víctor, Padre amado. Ora allí por alguien, amado, que estás al otro lado. Ora por alguien, ora por alguien. Deja esa libra de arroz al lado y ponte a orar por alguien, hermano. Ora por alguien allí, ora por alguien allí que no conozca del Señor. Ora por alguien allí, ora por alguien. Oro a ti, Señor Dios de la gloria, por los habitantes de Quintanares, por los habitantes de las Acacias, por los habitantes, bendito Señor Dios de la gloria, del Nuevo Colón, de la Despensa, de León 13. Oro por el alcalde, Señor, de Suacha. Oro por el presidente de la República. Oro por aquellos que no te conocen a ti. Esa sí es una
verdadera necesidad, que te conozcan a ti, Padre Santo. En esta mañana, Señor, dejo mi pedido a un lado y me pongo en la brecha a orar por aquel, a orar por aquel, a orar por aquel que necesita de ti, a orar por aquel que no te conoce, a orar por aquel que está en problemas, a orar por aquel que está en un verdadero problema, porque la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Oramos por ellos, por ese familiar. Oro por mis padres, por mis primos, por mis tíos, por mis sobrinos. Oro por esos familiares, bendito Rey. Oro por esos ex compañeros de trabajo, por Andrés Bonil. Oro por Samuel Baiber, oro por la señora Jessica, por la señora Lucía, por todos aquellos, Padre amado, Dios de la gloria, que no te conocen. Ora mi hermano allí al otro lado de la línea, ora por alguien que Dios te ponga en el corazón, ora por ellos, ya olvídate de tu pedido por un momento y ora por otro allí. Hoy te invito en esta mañana, te exhorto a que ores por otro, a que pagues el precio por otro, a que te pongas en la brecha por otro. A eso fuimos llamados, como intercesores, a eso fuimos llamados como hombres de oración. A eso fuimos llamados, de tu necesidad y de mi necesidad, fresco, tranquilo, que de eso se encargará el Señor. Mientras tanto, mientras podamos orar, oremos por otro. Esa es la intercesión, orar por otro, clamar por otro. Y hoy oro a ti, Señor, por aquellos que no te conocen, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, porque en esto consiste la vida eterna, y esa es la mayor necesidad de esta humanidad, de la vida eterna, la condición eterna, la condición trascendente, porque lo temporal, bendito Señor, así como su misma palabra lo indica, es temporal, y tú nos has invitado, Señor, a que hagamos tesoros, pero en el reino de los cielos, donde los ladrones no minan, donde los ladrones no hurtan, donde el orín no corroe. Allá es donde tú quieres que pongamos nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, dice la Escritura, allá estará nuestro corazón. Señor Dios de la gloria, que nuestro corazón estén en las cosas de celestiales, que nuestro corazón esté, Padre amado, en lo que a ti te concierne, que nuestro corazón esté en lo que a ti te agrada, que nuestro corazón esté en lo que a ti te interesa, Padre amado, y lo que a ti te interesa es esta humanidad, porque tú no quieres la muerte del que muere, sino que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento, Señor. Pero ellos están a una oración del cristiano a favor de ellos, a una oración de distancia están. Señor, por eso, Señor, ayúdanos a redireccionar nuestra manera de creer, nuestra manera de vivir en la fe. Ayúdanos a redireccionar, Padre amado, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de caminar en estos rieles de la fe, Dios de la gloria, entendiendo, bendito Señor, Dios de la gloria, que nuestra ciudadanía no está aquí en lo temporal, sino que está en los cielos, donde estás tú, Padre amado. Allá es donde hay que apuntarle, Señor. Oro por tantos que se han enredado en los afanes de la vida, por tantos, Señor, que han dejado de lado a Dios por estar enredados en los negocios de la vida. Señor, oro por ellos, Padre amado. Ayúdales, bendito Rey, Dios de la gloria, para que la tengan clara cuál es el propósito, qué significa ser evangélico, qué significa ser cristiano, cuál es la necesidad que hay, Padre amado, que hay que ir a suplir allí, Padre amado, Dios de los cielos, en medio de nuestro mundo, Señor, Dios de la gloria. Padre Santo, bien lo dijiste tú, velad y orad, velad y orad, velad y orad. Mira a ver cuál es la necesidad que hay alrededor y póngase a orar por ella, no por la necesidad temporal, sino por la necesidad trascendente. Y la necesidad trascendente, Dios de la gloria, es que esta humanidad necesita reconocer que tú eres el Dios y el único suficiente Salvador a través de Cristo y su obra en la cruz, Padre amado. Oramos por esta humanidad. Espíritu Santo, oh Señor, hoy ven a sus corazones y trae convicción de pecado, trae convicción de justicia y trae convicción de juicio. Y de pecado por cuanto no han creído en ti, de justicia porque tú ya viniste a morir por los pecadores, y de juicio porque un día volverás, ya no como Salvador, sino como juez, oh Dios de la gloria. Por eso, Señor, hoy oramos por esta humanidad. Tu ira está sobre ellos. Romanos 1:18. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Porque entendiendo las cosas de Dios, no le dieron gloria a Dios, ni le dieron gracias,
Y dice que de modo que no tengan excusa porque las cosas hechas dan testimonio de que hay un Dios. Señor, esa sí es una necesidad. El no querer reconocerte, el no querer darte el lugar que te corresponde. Y esa fue la necesidad que viste tú en Samaria. La necesidad de que esta región se volcara a adorarte, a reconocerte que tú eres Dios, Señor Dios de la gloria, y a reconocer que el Hijo de Dios era Dios mismo, el Verbo encarnado, el Verbo en la eternidad, pero el Verbo hecho carne aquí entre los hombres. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás en medio de las familias. Hay tanta necesidad al interior de los hogares. Exteriormente uno podría pensar, pero todo está funcionando bien, porque el vecino lo veo que ríe, que sonríe de una sonrisa de oreja a oreja. Pero sabes, hay necesidades. Sé proactivo, provoca las situaciones. Aprendamos de Jesús que provocó las situaciones para suplir esa necesidad. Y lo hemos estado meditando en esta semana, Señor. Fuiste y te sentaste en el pozo de Jacob. Te sentaste allí esperando el momento para empezar a trabajar para suplir esa necesidad. Y era que llegase una samaritana a recoger agua. Y a partir de allí empezaste con un simple vaso de agua y terminaste, Señor, convirtiendo a la región de Samaria. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué tremendo eso! La necesidad no era el vaso de agua, porque Jesús le dijo a la samaritana, si toman de esta agua del pozo de Jacob, van a volver a tener sed. Pero yo les traigo una agua mejor. Y si supieras quién se la da, le dijo a la samaritana, tú le pedirías y él se la daría y no volverías a tener sed. Y la mujer samaritana dijo, entonces dame de beber de esa agua. Y sabes, mi querido, así hay mucha gente hoy que está diciendo, dame de beber de esa agua, hábleme de Dios, ore por mí, búsqueme, predíqueme de Dios. Me gusta cuando me hablan de Dios, la gente tiene sed de Dios, pero no hay quien predique, no hay quien vaya. Porque estamos escondidos en las casas, porque de pronto nos da coronavirus. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ayúdanos, Señor, porque hay mucha necesidad. Te damos gracias a ti, te bendecimos en esta mañana y te exaltamos, y te damos a ti la gloria, y te damos a ti la honra, y te damos a ti la alabanza, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, buenos días. Dios les bendiga una vez más. Bienvenidos una vez más a este encuentro con el Señor, a esta cita divina en esta hora de la mañana de hoy, sábado 13 de junio. Ya estamos llegando a la mitad del mes, vea, ya se acabó. ¿Qué hace que era domingo? Ya estamos en junio. Eso así que vuela. Así que bienvenido una vez más, mis amados. Esta semana hemos estado reflexionando acerca del capítulo 4 de Juan. Estamos en el capítulo 4 de Juan. No sé cuánto nos vamos a demorar solamente en ese capítulo. Así que lo animo a que esté muy puntual aquí, juicioso, tomando nota, para que podamos ser receptivos de todo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de este capítulo. Bien, hemos hablado algunos asuntos acerca de este capítulo 4. Como bien dije hace unos días anteriores, este capítulo 4 trae 42 versículos, a los cuales tocó bosquejarlos en 4 momentos diferentes. Capítulo 4, versículo 1 al 4, hablamos de la partida de Jesús de Galilea y su paso por Samaria. Un segundo momento está en el versículo 5 al 26, y es la conversación que Jesús obtiene con la mujer samaritana. Y estamos ahí, no hemos terminado con eso. Y hay un tercer momento que está entre el versículo 27 y el versículo 38, y es la conversación que ahora Jesús tiene con sus discípulos después de que la mujer samaritana dejó el cántaro allí en el pozo y se fue a predicar a Samaria. Hay un acontecimiento también. Pero después de eso hay una palabra muy puntual que el Señor le habla a los discípulos,
y les dice que es necesario que unos siembren y otros cosechen y que cada uno que llegó el momento de la siembra. Así que eso está entre el versículo 39 y 42, donde el Señor habla, mientras les está explicando eso, llegan los hombres de Samaria y dan testimonio de que definitivamente ya no creerían por la palabra de la samaritana, sino que ahora creerían viendo y escuchando las palabras de Jesús mismo. Así que hubo un evento allí. Pero como bien oraba esta mañana en el versículo 4, hay una necesidad. Usted nota ahí en el versículo 4 dice que había una necesidad, que era necesario pasar por Samaria. Y sin embargo, cuando saltamos al versículo 24, el Señor mismo le dice a la samaritana cuál era la necesidad que había en Samaria. La necesidad de Samaria no era un acueducto, porque les tocaba cargar agua. Yo fui fundador con mis padres del barrio Olarte. Y en el barrio Olarte hace 40 y algo de años nos tocaba cargar agua desde lejos, nos tocaba madrugar a la 1 de la mañana cargar el agua en canecas y eso era tremendo porque no había otra hora, no había un acueducto. Así le pasaba allí a los habitantes de Samaria, tenían que ir a cargar el agua desde el pozo de Jacob, yo creo que eran distancias de kilómetros, y esta mujer que va al mediodía, pues esa era, pues viéndolo humanamente uno dice, esa es una gran necesidad, aquí el imperio romano no ha sido capaz de traer el acueducto a Samaria, ¿qué pasa con el imperio romano? ¿Qué pasa que no ponen? Tal vez esa podría ser la necesidad que Jesús hubiera visto allí, pero la necesidad era mucho mayor, y nos la explica, y nos la clarifica en el versículo 24, donde dice que era necesario que la gente adorara en espíritu y en verdad, porque tales adoradores era necesario que adoraran. Esa era la verdadera necesidad. Y la palabra adoración significa reconocer a Dios por lo que Él es. Eso significa adorar. Reconocer a Dios por quien es Él. Por quien es Él. Eso es adorar. Entonces, ¿qué necesitaban los habitantes de Samaria? Pues reconocer a Dios por quien Él era, y reconocer a Jesucristo como su Hijo enviado a traer la salvación también, aún para los samaritanos. Por eso vino a romper barreras sociales, políticas, religiosas, el Señor, porque judíos y samaritanos no se podían ver. Así que con este pequeño recorderis, quiero llevarle de una vez, mis amados, estamos en plena conversación entre Jesús y la samaritana. Recordemos que ya Jesús empieza a hablar con ella, a pedirle un vasito de agua, la mujer no le da el agua, la mujer sencillamente empieza con argumentos y el Señor empieza a entablar esa conversación una vez que empieza con algo de la vida, porque esa es la regla del predicador, comenzar con algo de la vida y llevarlo a la Biblia. Y al final de la predicación se termina con la Biblia y se lleva nuevamente a la vida. Esa es una regla de la predicación y Jesús nos la enseñó. Jesús comenzó con algo de la vida. China, regáleme un vasito de agua que tengo como José Mona. Y la China no le quiso dar el agua. Y la China empezó a... Pero no sé qué, y que la oración. Y el Señor empezó a llevarla desde ese vaso de agua, de algo puntual, terrenal, a llevarla a verdades espirituales. Entonces Jesús sencillamente le pide un favor, dame de beber. Esta mujer empieza con varios argumentos y el Señor va dándole el entorno, girando la conversación. No se quedaron simplemente con la conversación del agua. Oiga, sí, nos falta una manila para sacar el agua. Oiga, sí, si hubieran baldes para sacar el agua. Oiga, sí, oiga, y el pozo. No se quedaron hablando del pozo ni del agua. El Señor empezó a llevar a la samaritana a una conversación espiritual y llevarla a que ella reconociera su condición de pecadora. Y por eso el Señor le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y no volverías a tener sed. Y la mujer va empezando a entender, oiga, pero ¿por qué me está hablando así? Sencillamente, la mujer va empezando a entender que el Señor tenía un agua mucho mejor para darle a ella. Así que vamos de una vez al versículo 11, saltémonos de una vez para el versículo 11, donde continúa esta conversación de Jesús con la samaritana. Capítulo 4, versículo 11. Después de que el Señor le dice a la samaritana, si conocieras el don, o sea, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él le daría o te daría agua viva. Versículo 11 del capítulo 4. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua? ¿O de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo,
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, mire la expresión, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y lo que hemos orado en esta mañana, versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es una parte más de la conversación que Jesús ha obtenido, ha iniciado, porque él mismo la inicia con la mujer samaritana. Así que la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar el agua. Es evidente, evidentemente pues la mujer no comprendía el lenguaje de Jesús cuando el Señor le dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te pide el agua, tú le pedirías y él te la daría. Ella no había entendido ese lenguaje aún, todavía estaba como que muestre a ver, y cuando el Señor le ofrece agua, pues es evidente que ella no había entendido el lenguaje espiritual del que el Señor le estaba hablando. Ella ignoraba que aquel judío que con el que estaba hablando era el Salvador del mundo. O sea, no sabía a quién tenía al frente. Tampoco lograba entender la grandeza de la salvación que le estaba ofreciendo gratuitamente el Señor. Es decir, para ella Jesús, ahí quedamos antier, para ella Jesús era simplemente un judío. Era simplemente un caminante cansado. Era simplemente alguien que había llegado con las manos vacías. Era alguien que solamente estiraba la mano para pedir un vaso de agua. ¿Qué podía ofrecerle Jesús a ella? Eso era lo que ella pensaba. Así que por el contrario, ella tenía el sartén por el mango, porque ella era la que tenía el agua. El de la necesidad del agua era él que le estaba pidiendo el agua. Dame un vasito de agua. Ella tenía el sartén por el mango. Y ella era autosuficiente, es decir, yo tengo para poderle suplir la necesidad de este sediento. Ella creía que contaba con los recursos necesarios para ayudarle a él a calmar su sed. Pero la cuestión aquí, por lo tanto, es quién necesita a quién. Pues así hay mucha gente que dice que no necesita de Dios, que al contrario, le hacen favores a Dios. Hay gente que piensa que, lo voy a decir con todo respeto, hay gente que piensa que porque diezman, le están haciendo un favor a Dios. Ahí le diezmé, ahí le ofrendé, ahí le regalé mi tiempo, ¿no? Ahí fui a la iglesia a orar, ¿no? Ahí le cumplí. No, hermano, ¿quién necesita a quién, por favor? ¿Quién necesita a quién? Así que eso pensaba la mujer samaritana, que como Jesús le había pedido un vaso de agua, pero era con la intención de iniciar una conversación, que eso tiene que ver con evangelismo personal, que también al final de este capítulo 4, si Dios me lo permite, le voy a regalar los pasos de cómo evangelizar de una manera personal. Si al caso se me olvida, por favor me lo recuerda por WhatsApp. Entonces, sencillamente, Jesús le está dando el giro a la conversación. Ella todavía no ha entendido nada de lo que el Señor le estaba diciendo. Así que la mujer solo veía en Jesús un hombre desvalido, cansado, que no tenía los medios para sacar agua, que no mucho menos tenía los medios para calmar su propia sed, y ahora le estaba ofreciendo a ella que le daría agua viva. Así que esto para ella todavía estaba en penumbra en su mente, en su corazón. Así de la misma manera, ¿sabe que así de la misma manera muchos siguen rechazando a Cristo?
Todavía hasta el día de hoy mucha gente no quiere creer en un Cristo crucificado. Creen en un Cristo, el niñito Jesús, aquel de los buñuelos, de la natilla, de la Navidad. Todo el mundo le canta villancicos, villancicos, ven, 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 ven Jesús, ven. Y le cantan y todo eso, y lo aplauden, y simpatizan con ese Jesús, porque ese Jesús del nacimiento, perdón, de la Navidad, genera buñuelos, natilla, tamales, lechona, paseo, prima de Navidad, bono navideño, regalos, vacaciones. Pues cualquiera quiere ese niñito Jesús, pero el Jesús que dijo, si alguno me quiere seguir a mí, tiene que también tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme, porque el que no aborrece padre, madre, hermanas, ni aun su propia vida, no puede ser mi discípulo. A ese Jesús le dice la gente, no, muchas gracias, muchas gracias. Es más, nadie quiere con un Cristo crucificado. Porque hay gente que dice, pobrecito, pobre Jesús, cómo lo volvieron, mire cómo lo escupieron, decía Héctor Lavoe, cómo lo abofetearon, cómo lo volvieron, pobrecito Jesús. Y alguno que otro deja de escapar una que otra lágrima cuando ven la pasión, la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Dice, ay, cómo lo volvieron, pobrecito el Señor. Y algunos ven a ese Jesús derrotado, a ese Jesús que se quedó ahí. Pero le tengo noticias en esta mañana, Jesús no se quedó así. Dice la Escritura que el Señor, el poder de Dios, levantó a Jesús de entre los muertos. Jesús resucitó. Y ese es el Jesús que nosotros seguimos los cristianos. Al Cristo resucitado. El Cristo que nos evidencia que resucitó. ¿Cómo sabe, hermano Jorge, que Cristo resucitó? ¿Usted lo vio? ¿Sabe cómo le puedo decir a usted que Cristo resucitó? Porque hoy tengo vida y estoy aquí predicándole la palabra. Porque hoy usted me está escuchando al otro lado y me está viendo. Porque tenemos vida, es que Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, hermano, este mundo sería en blanco y negro. Pero Cristo resucitó y esa es la fe que tenemos, mi amado. Eso es lo interesante del Evangelio, que no seguimos a un Dios muerto. No seguimos un pedazo de yeso, no seguimos una teoría. Seguimos al Cristo resucitado, aleluya. Así que mucha gente todavía patina con eso. Ay, pero ese Jesús. Así que nadie quiere saber de ese Cristo que aún en sus últimos momentos de vida clamó en la cruz, tengo sed. Mucha gente no logra ver ni entender que tras la humanidad de Cristo se encontraba el mismo Hijo de Dios que ofrece a la humanidad la vida eterna. No se lo imagina, la samaritana ni se había dado cuenta, ni lo percibía, que al frente de ella estaba nada menos que Dios mismo encarnado. Igual pasa al día de hoy. Después de 2000 años, igual los hombres se sienten autosuficientes, que creen que no necesitan a Dios, que en tal caso, si llegaran de pronto a buscarle a Él, se creen que le están haciendo un favor a Dios. Ahí le oré, ¿no? Ahí le busqué. Y como ya le busqué, pues usted me tiene que bendecir. Hay quienes a veces aún dentro de nosotros como pueblo de Dios, y especialmente en estos espacios de oración, cuando Dios a veces no responde, empezamos a hacerle reclamos a Dios. ¿Pero por qué? Si yo te oro, hablo en lenguas, ayuno, el diezmo, sirvo, predico, ¿por qué? ¿Y por qué? Hermanos, orémosle al Señor. Voy a decir esto, adorar es esto, orarle al Señor, conteste o no conteste. Yo le oro al Señor, responda mi oración o no me la responda, es válido, es Dios y punto. Es lo único que necesito saber, Él es Dios. Si me responde amén y si no, pues también amén, amén, hermano. Le sigo y le sigo, si me bendice, amén, y si no me quiere bendecir, amén. Le oro para que me sane y si no me sana, bien, y si me sana, pues amén, hermano. Pero hay gente que se frustra porque no han entendido la dinámica del reino y se cree que venir a Dios es hacer un favor. Ya le cumplí, ¿no? Ya fui a culto, yo veré, ¿no? Esta semana me tiene que ir bien, porque ya diezmé, me tiene que ir bien en la economía. Qué concepto tan pobre que se tiene de Dios. No logran ver que tras la humanidad de Jesús estaba el mismo Salvador del mundo. Mírenme lo que dice el versículo 12. Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Es la expresión de esta mujer.
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, sin embargo, a pesar de su debilidad, esta mujer entendió una razón. Parece que la mujer estaba empezando ya a percibir una autoridad inusual en Jesús. Y quizá por eso fue que adoptó una postura defensiva. Es decir, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que él, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Esa es una expresión sencillamente a la defensiva. Ella empieza a percibir que algo hay en Jesús, que hay un aire de autoridad en él. Y como ya hemos dicho, la historia bíblica no nos da detalles acerca de ningún pozo que Jacob diera a sus descendientes en la tierra de Palestina. No hay un detalle, no diga, y el Señor, no lo dice. Pero puede tratarse de una tradición. Es decir, en cualquier caso, la mujer aprovechó aquí la ocasión para comparar a Jesús con Jacob y colocarlo, por supuesto, a Jesús en un plano inferior que el de Jacob. Colocarlo allí. ¿Quién se creía este joven? Porque Jesús era jovencito, era un chino de 30 años apenas, hasta ahora estaba comenzando su ministerio. ¿Quién se cree este joven judío? Preguntaría la mujer samaritana. Para ofrecer un agua viva, mejor que la que sale del pozo dado por el mismo Jacob. Es lo que está pretendiendo la mujer samaritana. Es decir, los samaritanos se sentían orgullosos de su padre Jacob, del cual pretendían descender por medio de sus hijos Efraín y Manasés. Y aunque sus vecinos judíos pudieran discutir este punto, no cabe duda de que también para ellos la figura de Jacob, el padre de la nación judía, era tenido en alta estima. O sea, samaritanos y judíos tenían a Jacob como uno de los patriarcas. Así que así pues la cuestión que la mujer planteó es importante, es importantísima. ¿Es Jesús mayor que el mismo Jacob, el padre de la nación judía? ¿Quién es Jesús? Verso 13 dice, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. La respuesta del Señor es pisacallos, es puntual. La respuesta del Señor deja fuera de toda duda que era infinitamente mayor que Jacob. Mire la respuesta. Cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Jacob volverá a tener sed. Y Jesús le había acabado de decir a la samaritana, si tú me pidieras, yo te la daría. Tremendo, o sea, el Señor está dejando claridad que por encima de Jacob está Jesús. Es la respuesta que le está dando. Lo primero que hace es mostrarle a la mujer que el agua del pozo de Jacob que él les había dado no lograba calmar la sed definitivamente. En realidad Jacob era un hombre, claro que sí, y todo lo que podía darle era cosas materiales. El pozo de Jacob para que fueran a sacar agua, como el agua que nunca puede dejar y esa agua que nunca podría haber dejado plenamente satisfecha la sed del hombre. ¿Sabe que así el alma humana tiene necesidades profundas? Esta mañana orábamos por las necesidades del hombre. El alma humana tiene necesidades profundas que nada material puede saciar. Allá en su corazón hay un vacío. Todos los que vivimos en sociedades materialistas conocemos esa verdad. El ser humano, y más en una sociedad como la de hoy, el ser humano busca suplir, llenarse a través de cosas materiales. Y conocemos de un hombre en el Antiguo Testamento que tenía fama, sabiduría, riquezas hasta no más poder, y tenía poder, hablando de Salomón, y escribiendo en su escrito Eclesiastés, él ve que la vida no tenía sentido. Un hombre que tenía todo lo que cualquier ser humano materialista quisiera tener. Y Salomón vio que la vida no tenía sentido. Dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo dijo un hombre que tenía todo el mundo a su favor, prácticamente en sus manos. Vio que la vida era vanidad, que la vida no tenía sentido.
Pero cierra su escrito de Eclesiastés por allá en sus últimos versículos del capítulo 12 diciendo, esto es el todo del hombre, que tema a Dios y guarde sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Es decir, la vida cobra sentido, pero en Cristo. Separado de Cristo, la vida no tiene sentido. Y es la gran verdad. La humanidad está buscando saciar. El hombre de nuestros días se afana por poseer nuevas cosas en medio de un intento desesperado por llenar su vida, pero sin llegar a conseguirlo nunca. Hoy por hoy, la petición que la humanidad hace es que podamos volver a trabajar, que los empresarios que podamos volver a abrir la empresa, que volvamos a poder amontonar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? Qué bonita coyuntura que se está ofreciendo en este momento y que el Señor ha tenido el mundo quieto para suplir, para que la iglesia de Jesucristo en el mundo realmente supla, se encargue de suplir la verdadera necesidad que hay en el corazón humano. La necesidad no es de cosas materiales. Este mundo no necesita más tecnología. No necesita tener el último iPhone o el último computador o el último par de zapatos de marca. Esta humanidad necesita a Cristo. Es la mayor necesidad. Y es más, la gente está clamando en un grito silencioso, en un grito mudo, está clamando, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Lo que pasa es que la iglesia del Señor, como estamos en una era materialista, también hemos caído en la trampa de Satanás, en el materialismo, que nos tiene tan entretenidos, tan distraídos, que hemos perdido la brújula y no nos damos cuenta que el mundo se nos está desboronando en nuestras propias narices. Somos insensibles. La religiosidad nos ha hecho témpanos de hielo. ¿Sabía usted que las religiones son muertas, no producen vida? Y quienes la siguen son iguales. No hay vida, no hay sensibilidad. No lloramos por el que llora. No lloramos por el pecador. No gemimos por él. Sencillamente nos da lo mismo, nos interesa poco. Porque también estamos inmersos en querer amontonar más y más y más. Y quiero más y quiero más y quiero más. Quiero más, Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Dame más, Señor. ¿Para qué tanto? La verdadera bendición no añade tristeza con ella, dice el Señor. Y la verdadera bendición no está en las cosas, dice la Escritura, que las riquezas del hombre no están en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo si se pierde su alma? Y entre más cosas tiene el ser humano, más quiere suplir, más quiere llenar, porque no puede suplir. Las cosas materiales no le suplen al ser humano la verdadera necesidad. Jesús no fue allá a la samaritana a hablarle acerca del pozo de Jacob, a hablarle del pozo, de la forma de ver cómo le traíamos un alcantarillado, un acueducto a Samaria. No, Jesús habló de la necesidad puntual, y la necesidad puntual era de buscar, adorar al Señor, reconocer quién es Dios. Así que, por más intentos que el ser humano haga para llenar ese vacío, se va a dar cuenta que ese vacío seguirá creciendo constantemente más. Entre más quiere, más necesita. Más grande se hace el hueco. Entre más tiene, más quiere tener. El que tiene un par de zapatos quiere tener dos. Cuando tiene dos, quiere tener cuatro. Cuando tiene cuatro, quiere tener una zapatería completa. Un armario lleno de zapatos. El que tiene un carro quiere tener otro. Así sucesivamente. Así sucesivamente. El ser humano nunca se sacia. Y Eclesiastés, Salomón mismo lo dijo. El que amontona dinero no se saciará de dinero. Dijo, y amontona para que otro gaste. Nadie sabe para quién trabaja. Entonces, hermano, pues amontone, hermano, para que otros se peleen por lo que usted va a dejar. Entonces, el mismo Señor le dice a la samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. En este punto de la conversación, la mujer tuvo que pensar necesariamente en su propia experiencia. Es decir, ella tuvo que empezar a sentirse redarguida muy al interior de su ser. ¿Acaso se sentía satisfecha con su propia vida? Voy a hacer algunas preguntas. ¿No encontraba que su alma cada vez estaba más sedienta? Había tenido 5 maridos que no le habían suplido su necesidad conyugal, matrimonial, de amor, eros, de una familia, de tener unos hijos.
No era cierto que la religión que ella decía, nosotros nos enseñaron a adorar en este monte, no era cierto que esa religión que ella seguía tradicionalmente la había dejado vacía y frustrada sin darle respuesta a sus necesidades espirituales. ¿Cuánta gente anda de aquí para allá buscando suplir su necesidad espiritual? Aún dentro del pueblo de Dios, saltando como las pulgas de iglesia en iglesia, a ver si le suplen su necesidad. Hay que ir a Cristo, mi amado, a Cristo. Cristo es el único que puede suplir la necesidad. Beba del agua viva, del agua viva. Después Él se encargará de ponerlo donde Él tiene que ponerla, tranquilo. ¿Saben? Allí estaba ante el pozo del patriarca Jacob, una samaritana orgullosa de su herencia, orgullosa de su tradición. Nuestro padre Jacob nos dejó este pozo, nuestro patriarca, porque fue hijo de Efraín y de Manasés. Traemos una descendencia y ella se sentía orgullosa de eso. Yo creo que para ellos era el agua bendita, era esa agua que les producía vida según ellos. Pero el Señor tiene que decirle, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Ella estaba frente a ese pozo, que era un orgullo nacional. ¿Y de qué le había servido beber de esa agua por tanto tiempo? ¿En qué había cambiado su vida tal vez? Nada, no había cambiado nada. Los carros, las casas, las propiedades, el dinero, no cambia. No cambia, no transforma el carácter del ser humano. Al contrario, lo hace inclusive más cruel. ¿No dice la Biblia por allá que el que ama el dinero, sencillamente dice que el mal en el mundo es el amor al dinero? Tremendo, por el amor se matan las familias, por las herencias. Por las herencias se hace lo que sea. Por herencia la gente vende por el dinero la gente vende sus principios, vende sus valores. ¿De qué nos sirve que seas magistrado si por debajo de la mesa estás haciendo triquiñuelas? Sencillamente porque quieres llenar un vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Cristo lo puede llenar. El hombre material solo dará cosas materiales que nunca jamás en esta vida saciarán la necesidad mayor del ser humano, que es una necesidad espiritual. La necesidad de ser un adorador que reconoce a un Dios como el único Dios creador de todas las cosas. Mire lo que dice el versículo 14. Mas el que bebiere de esta agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez más mostradas allí las limitaciones del pozo de Jacob. Una vez más también se muestra las limitaciones de cualquier otro hombre, de cualquier cosa que este hombre pueda ofrecer. El mismo Señor hizo su ofrecimiento. Él mismo se ofrece. Dice más, el que bebiere del agua que yo le daré, dijo el Señor, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré no solamente saciará su necesidad, sino que además dice algo, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tremendo eso. Cristo hace aquí una promesa universal. Ya que solo Él puede llenar plenamente el vacío de nuestro interior y darnos una felicidad duradera, aunque esto no ocurrirá hasta que le entreguemos realmente nuestras vidas a Cristo. De nada sirve saberlo. Desafortunadamente, mucha gente busca a Dios como el que hace trueque. Señor, yo te oro y tú me respondes a yo te pido y tú me das. A veces se cree que venir a Dios es quererlo, pedirlo y recibirlo. Hay quienes dicen, ¿quieres esta casa? Tómele la foto. Y cuando ores, ponga la foto al frente y ofrézcasela al Señor. Dígale, esta es mi casa de mis sueños, Señor. Pobre.
Porque sencillamente, seguramente llegará a esa casa, pero te darás cuenta de que seguirás vacío. Pero cuando vas a Cristo, aunque no tengas casa, estás pleno. Es suficiente, porque Cristo lo llena todo. En Cristo estamos plenos. Aunque nos volteen así, nos paren de las patas, perdónenme la expresión, y no caiga ni una moneda de 50 pesos. Pero somos felices, felices, porque Cristo lo llena todo. Aleluya. Así que el Señor mismo se ofrece. Yo soy el agua. El que me pida, yo le daré esa agua. Cristo hace aquí una promesa universal para todos aquellos que están sedientos en su ámbito espiritual, en todo su ser. Así pues, frente a las aguas estancadas del pozo de Jacob, porque era un agua estancada, era agua lluvia que caía y llenaba el pozo, el Señor ahora ofrece un manantial de agua, pero no un manantial de agua simplemente, dice que un manantial de agua saltando o brotando. Tremendo eso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. En Cristo somos nuevas criaturas cada vez. Él nos va llevando a crecer de gloria en gloria. El Señor todos los días nos lleva a estados mayores de fe. El Señor no nos deja estancados. El Señor nos lleva a crecer. El Señor saca de lo más vil, de lo más menospreciado, para avergonzar a los sabios, para ponernos en lugares donde el Señor nos lleva a mostrarnos, a reflejarnos para que su nombre sea glorificado. Eso hace el Señor. Quien viene a Cristo y bebe de su agua, hermano querido, el Señor lo exalta, lo lleva a brotar para que brote como un manantial de agua viva, viva. ¿No dice por allá en Juan 7, versículo 37, que cuando lleguemos allá lo voy a explicar bien qué significa todo eso? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. ¿Qué clase de agua está corriendo en ti? ¿Eres agua estancada? ¿Agua estancada? ¿No produces nada? 50 años de evangélico y ahí mismo, en el mismo punto. Dios te mandó a hacer algo y no lo has hecho. Sigues aplazando y aplazando. Cuando me pensione empiezo a servir al Señor. Cuando me gradúe empiezo a servir al Señor. Cuando mi vida esté organizada y el ambiente esté propicio, empezaré a servir al Señor. Hermano, créame, te morirás y no servirás al Señor. Porque el Señor nos llama desocupados. El Señor nos llama cuando estamos en lo más ocupado de nuestras vidas, en lo más enredado de nuestras vidas, es cuando nos llama y nos dice: ven, sígueme, sígueme. Porque el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos años llevas de cristiano? Y todavía pareces agua estancada, que no produces nada. No produces nada, nada. Quejadera, quejabanza, a toda hora. Ay, oren por mí, el pastor no me visita, no oraron por mí, yo me voy de la iglesia. Agua estancada, agua estancada. Pero el agua que corre como río de agua viva produce vida en otros. Otros te llamarán y te dirán: usted que es evangélico, ore por mí, predíqueme de su Dios, hábleme de su Dios. Otros querrán tener lo que usted tiene. Otros te observarán y te dirán: oiga, chévere, yo quisiera ser como él, como ella. Es esa clase de agua que realmente está brotando, que está corriendo de nuestro interior, o agua estancada, agua del pozo de Jacob, o el agua del manantial que brota que salta para vida eterna. Versículo 15, dice la Escritura: la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta aquí esta mujer todavía está patinando. Hasta aquí esta mujer todavía no ha entendido bien la dinámica de lo que significa ser cristiano, de lo que significa seguir a Cristo. Las palabras de Jesús le están calando en su alma, le están calando en su ser, están despertando la curiosidad de la mujer, que en ese momento llega a pedir que le dé de esa clase de agua. Sin embargo, parece que no había entendido las últimas palabras de Jesús.
cuando él dijo, una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella todavía no dejaba de pensar en el agua física. Ella todavía se refería a el pozo de Jacob. Dame de esa agua para que no tenga sed y para que no tenga que estar viniendo aquí. ¿Saben que muchos ven la vida cristiana así? Ay, sí, pare de sufrir. Pare de sufrir. Yo me hago evangélico y ahora ya no hay problema. Chao problemas. Pero el Señor dijo otra cosa en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Y si en esta mañana estás afligido, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios porque el Señor te está cumpliendo lo que te prometió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si estamos teniendo aflicciones, pues gloria a Dios porque Dios promete lo que cumple. Pero ¿qué nos dijo? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Aleluya. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, claro, no nos faltará el alimento, no nos faltará el Espíritu Santo, no nos faltará la palabra de Dios, no nos faltarán las cosas bonitas de Dios, no nos faltarán las bendiciones, pero también no nos faltará la gripa, no nos faltará la enfermedad, no nos faltará que nos boten del trabajo, no nos faltará la economía. También todo eso hace parte del paquete, mi amado. Es que a veces nosotros queremos lo bueno del Señor. Y eso es lo que estaba pensando la mujer samaritana. Ah, bueno, pues si usted me va a dar agua, ya no tendré por aquí que venir a cargar agua, por aquí venir a poner la cara, a que todas las mujeres me miren a mí como he tenido 5 maridos, que me estén fisgoneando de mí, que estén rajando de mí. Todo eso estaba pensando, ella estaba pensando todavía su mente estaba aquí en lo terrenal, como está todavía la mente de mucho cristiano todavía pensando aquí en lo temporal, aquí. Todavía están agarrados aquí. No han agarrado la dinámica del reino de los cielos, sino todavía están pegados a la temporalidad. Ay, yo voy a diezmar para que esta semana me vaya bien. Yo voy a orar para que el Señor me abra puertas de bendición. Voy a llevar esta hojita de vida para que el Señor la unja. Por favor, pongámonos serios, mi amado, por favor. Entonces ella no había entendido todavía la dinámica. Ella se preocupaba era por su propia comodidad, al no tener que ir al pozo de Jacob a volver a sacar agua. Pero el Señor le estaba ofreciendo, era la vida eterna. El Señor le dijo, una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor le estaba hablando de lo trascendente, de lo que habría después de la vida. Qué triste es que mucha gente aquí en la tierra no quiere saber de Dios, nada de Dios. Pero cuando se mueren, quieren estar con el Dios que aquí en la tierra no estuvieron estar. ¡Qué ironía! Eso es una ironía. Aquí en la tierra no me hablan de Dios, pero cuando se mueren quieren estar con Dios. ¿Cómo no, monito? El Señor dijo que hay que creer en Jesús para poder llegar allá. ¿Ah? No es por misas. No es por promesas ni nada de eso. Es por creer en Cristo que se podrá ser participante del reino de los cielos. Nuevo nacimiento, habla la Biblia. Así que la mujer samaritana realmente es un buen ejemplo de las dificultades que el hombre natural tiene para entender la palabra de Dios. Es un vivo ejemplo. Las dificultades que el ser humano hasta el día de hoy tiene para entender el lenguaje celestial, para entender y comprender las palabras de Jesús. ¿No dice el himno nacional de Colombia? Señor, que comprendan las palabras del que murió en la cruz. Hasta el momento no las han comprendido. Hasta el momento han pasado más de 2000 años y todavía la humanidad no ha comprendido las palabras del que murió en la cruz. No han entendido el lenguaje del cielo, no han entendido el lenguaje trascendente, no han entendido el lenguaje de eternidad, no lo han entendido. Todavía se busca a Dios, aún dentro de mucho pueblo de Dios, se busca a Dios es para que me supla mis caprichos, para que me supla mis necesidades temporales, para que me haga aquí los favores, para que me embole los zapatos y decimos que es el Rey y decimos que es el Señor, para que nos haga favores. No es de eso lo que se trata. Si ese fue el evangelio que te vendieron, te tumbaron. Mira lo que es el versículo 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Uy, el Señor empezó a poner el dedo en la llaga. De repente Jesús le da el giro inesperado a la conversación.
Si notan eso, cómo el Señor la va llevando a la mujer. Ahora la empezó a confrontar. Empezó a darle el giro de la conversación pidiéndole que llamara a su marido. Pero ¿qué necesidad habría o había de que el marido viniera con ella para recibir agua de vida? Es la expresión, la pregunta. ¿Qué necesidad tendría que el marido viniera? Ya estaba ella finalmente allí. Bueno, en realidad su presencia no era necesaria en ese sentido. Ya estaba ella para llevar el agua. Puesto que cada persona, esto también aplica para nosotros, no era necesario que el marido estuviera allí definitivamente, puesto que cada persona puede tener un encuentro personal con Cristo. Aquí hablamos de la salvación que es tan individual como tan intransferible, es como la cédula de ciudadanía. Mi cédula de ciudadanía no le sirve a mi esposa, me sirve a mí, ni la de mi esposa me sirve a mí ni a mis hijos, es personal. La cédula es personal, es un documento personal. La salvación es igual. Entonces hay quien dice, mi mamá es cristiana, mi mamá ora por mí, yo también voy para el cielo. Pilas con eso. El alma que pecare, esa morirá, dijo el Señor. No llevará el pecado del padre sobre los hijos, ni los hijos sobre los padres. El alma que pecare, esa morirá. Cada uno, dice Primera de Corintios, cada uno daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno. El Señor tiene una magna tarea de llamar a cada habitante de esta tierra y venga a ver, rendirme cuentas. Cada uno. Y allí no podremos hacer como Adán. Allí no podremos decirle, es que la mujer que usted me dio, es que la serpiente que usted creó. No podremos salirle con disculpas porque Dios es justo. Y en su justicia te dio a ti, me dio a mí algo que se llama libre albedrío, que lo he repetido 50,000 veces, libre albedrío, capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida, pero nos hace responsables ante un Dios justo. El día que tengamos que comparecer ante ese Dios justo, no podremos salirle al Señor y decirle, usted manejó mi vida, me manejó como títere, usted fue el que me manejó, no me dejó decidir. Entonces, esa justicia de Dios, ese permiso para tomar nuestras decisiones aquí en la tierra y hacer lo que se nos antoja, nos hace responsables delante de Dios. Y allí no le podemos salir con excusas. Es que mi papá era borracho y yo también. Es que como mi papá me abandonó cuando yo tenía 2 años, yo también dejé 3 mujeres tiradas con hijos por todo lado. El alma que pecare, esa morirá. Tú, únicamente tú y únicamente tú eres responsable de tus actos delante de Dios. Nadie más. No responsabilices ni a la iglesia, ni a la universidad, ni al colegio, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hijo. No, cada uno es responsable de sus actos delante de Dios. Cada uno tendremos que dar cuenta. Así que el Señor le dice, traiga a su marido, a la mujer, tráigalo a ella. Pero ¿qué necesidad tendría esta mujer del marido? Si finalmente ella era la que iba a llevar el agua. Bueno, entonces ya lo dijimos. Independientemente de lo que hagan, es decir, las personas que siguen a Cristo, cada uno tiene que seguirlo también. Que es cristiano y yo por eso no me vuelvo cristiano, porque es que mírelo. Es que yo no llevo los diezmos a la iglesia porque el pastor se los roba. Allá el pastor verá si los roba. Él también tendrá que dar responsabilidad allá delante de Dios. Usted cumpla con lo que le corresponde. No le podemos salir con eso al Señor. Señor, es que yo no diezmaba porque es que como allá en esa iglesia se robaban los diezmos. Tranquilo que el Señor también a él lo va a llamar. No se preocupe por eso. Usted cumpla con lo que le corresponde. Es que yo no le sirvo al Señor porque es que en esa iglesia me miran mal. Es que ya si me meto al ministerio tal empiezan a rajar de mí. O me empiezan a tener envidia. No, que hermano, cada uno es responsable de lo que Dios te ha entregado, de lo que Dios nos ha dejado. Así que el propósito del Señor era otro definitivamente acá. Él quería que ella entendiera que no se puede disfrutar de los beneficios del Evangelio sin que previamente se enfrente ella misma a la condición de pecado y tiene que confesarlo y arrepentirse. Es decir, si ella quería participar del agua de vida que el Señor le estaba ofreciendo, había que arreglar un asunto. Es lo que yo digo. Si usted quiere cambiar de sala nueva, tiene que sacar la sala vieja de la casa. Hermano, no se puede de otra manera. Si usted quiere estrenar zapatos nuevos, pues no se los puede colocar encima de los viejos. Tiene que botar los viejos por allá para la basura. Así es con el Señor. No se puede colocar remiendo nuevo en vestido viejo, dijo el Señor, hablando de la tradición judía religiosa.
Hay que sacar. Quiere recibir de Cristo y a veces se ora, Señor, dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti. Y el Señor te mira y te dice, pero ¿qué te voy a dar más si estás lleno de ti? Estás lleno de ti, ¿cómo te voy a dar de mí si mira, está lleno de ti? Lleno de envidia, de celos, de contiendas, de egoísmo, de orgullo, de vanagloria, está lleno de ti, ¿cómo quieres que te dé más de mí? El Señor no comparte su gloria con nadie. El Señor quiere sencillamente que lo entreguemos todo, que vengamos sin nada delante de Él para Él podernos dar todo. Y era lo que el Señor estaba empezando a pedir a la samaritana. Ella, sin duda, ella tenía que, igual que todos los hombres mortales en esta tierra, ella tenía que entender que tenía que ponerse a cuentas y que tenía unas cuentas pendientes por ahí. Y que el Señor, como perfecto conocedor, como omnisciente, el Señor había escrutado en la mente y en el corazón de esta mujer samaritana. Él la conocía de verdad. Y eso fue lo que llamó su atención, eso fue lo que llamó la atención de la samaritana. ¿Cómo sí que me está diciendo? Que eso fue lo que la confrontó, que el Señor empezara a decir, ve y trae a tu marido, y que ella le diga, no, 5 maridos has tenido y el que tiene aún no es tu marido. El Señor empezó a confrontar a esta mujer con su fracaso matrimonial, con su condición de pecado, con su desenfreno sexual, porque 5 maridos, hermanos, es cosa seria. Entonces, todo eso, ella tenía cositas por ahí que arreglar y el Señor empieza a confrontarla. El Señor empieza a confrontarla. Así que, evidentemente, como podemos ver, la vida de esta mujer, toda la vida de esta mujer, era como un libro abierto delante del Señor. La samaritana estaba descubriendo allí en ese momento, cuando el Señor le dije, le toca el tema del tema matrimonial, la samaritana está empezando a descubrir que no había nada que podía ocultarle delante del Señor. Y es más, el Señor usa ese conocimiento. Lo usa sencillamente de una manera contundente para arrojarle luz sobre el carácter y el repliegue y la conciencia de esta mujer. Es decir, el Señor, con esas palabras de traiga a su marido, 5 maridos has tenido, y el que tiene no es tu marido, el Señor está llevando, irradiando, está quitando un velo a la mujer, está trayéndole claridad a la mujer de su situación y de su condición espiritual. Le está llevando a mostrarle de que ella necesita tener un arrepentimiento y un perdón genuino y verdadero. Por eso la mujer respondió, no tengo marido, dice el verso 17. No tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Mire que parece una respuesta un poco brusca de la mujer. La mujer dice, no tengo marido. Así de sencillo, no tengo marido. Me imagino, ella tal vez se molestaría, como cuando usted le dice al borracho, oiga, deje de ser borracho, mano. O cuando usted le dice al adúltero, oiga, mano, deje de adulterar. ¿Cómo reacciona la gente? La mujer respondió de una forma un poquito brusca. Parece que se había puesto en guardia. No tengo marido. Se metió a la defensiva. No tengo marido. Tenía miedo de ser desenmascarada y expuesta a la luz. ¿Saben que así es el pecador? Por eso al pecador no se le puede hablar, o sea, al pecador no admite que se le hable de Cristo. Usted háblele de Dios a la gente. Háblele de Dios y la gente simpatiza con eso. Pero háblele de Cristo. Cristo, la cruz de Cristo se convierte en ofensa para el pecador. La cruz de Cristo ofende el orgullo humano. La cruz de Cristo ofende la vanagloria humana. La cruz de Cristo ofende la naturaleza humana. La cruz de Cristo ofende la condición humana. Pero la cruz de Cristo ofende, pero sin ser ofensiva. ¿Sí me hago entender? Ofende sin ser ofensiva. Al pecador, hermano querido, hay que aprender de Jesús acá. Al pecador hay que llamarle las cosas por su nombre, pero sin ofenderlo. Yo tuve una vecina cuando era niño, tenía 10 años, y evangélica, y cada vez que ella me veía a mí me decía, te reprendo, Satanás. Si usted es de las mujeres que tiene su marido borracho, y cuando el marido llega empieza a reprenderlo, a decir, te reprendo, Satanás. Pues hermana, no, hay formas. La cruz es ofensiva, ofende. Ofende la condición del pecador, lo ofende, no quiere saber de eso, pero sin ser ofensiva. Sin ser ofensiva.
Así que esta mujer inmediatamente, tan pronto se confronta, se va a la defensiva. Se había puesto en guardia. No quería ser expuesta a la luz. ¿Pero por qué se molesta? ¿Por qué le molestaba el tema? Pues no tener marido finalmente pues no era ningún pecado. Ella podía estar soltera finalmente, o incluso ser viuda. Y no por eso debería sentirse acusada, aunque hubiera tenido los 5 maridos. De pronto todos se murieron y quedó viuda. Pues es válido. Pero tanto ella como el Señor sabían que su respuesta era solamente una verdad a medias. Era una evasiva. Así que ante la sorpresa de la mujer es cuando el Señor le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, el Señor fue directo al asunto. No lo camufló, no lo adornó, sino sencillamente llamó las cosas por su nombre y con ello puso en descubierto las falencias de la vida moral de esta mujer. Por supuesto, esto que tuvo que haber sido muy doloroso, muy ofensivo para esta mujer. Pero solo cuando la persona empieza a sentir, óigame bien, solo cuando la persona empieza a ser confrontada y a sentir en su ser la culpa y el fracaso por el pecado, es cuando Dios puede hacer algo por el bien de su alma. Qué necesario es predicar el Evangelio. Se hace necesario, dije, predicar el Evangelio. ¿Sabe que nosotros predicamos de Cristo, pero no testificamos de Cristo? Nosotros no sabemos evangelizar. Nosotros le hablamos a la gente de Cristo y ni siquiera de Cristo. A veces le decimos: vaya a la iglesia. Vecina, tiene problemas con el marido, vaya a la iglesia. Y el domingo le decimos al pastor que ore por usted. Y verá, vaya y verá, vaya, vaya. Hermano, hay que predicar el Evangelio de Cristo. Y predicar el Evangelio de Cristo al pecador le duele. Y le debe doler. Se debe sentir confrontado con el pecado. ¿Cómo se confronta el pecador con el pecado? A través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo dijo, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien predique? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú predicas la palabra de Dios, hermano querido, algo sucede en el corazón humano. Algo pasa allí. Porque es la palabra que quebranta como martillo, es la palabra que atraviesa. No son tus palabras, ni mis palabras, ni mis intenciones, ni mis regaños, ni mis buenas intenciones. Es la palabra de Dios. Por eso es lo importante de predicar la palabra. La palabra. Eso produce en el pecador que se confronte. El Señor empezó a confrontar a esta mujer con su condición de pecado. Hay que llamar las cosas por su nombre. Al pecado hay que llamarlo pecado. No lo camuflemos. No le digamos a las personas, no les prediquemos un evangelio a medias, donde a veces les decimos: bueno, sí, algún día, sí puede seguir tomando y fumando, que eso el Señor, yo no le voy a quitar el cigarrillo, el Señor se lo va a quitar. Y a veces nos da temor confrontar al pecador, temor porque no nos vuelvan a hablar, temor porque nos echen del trabajo, temor porque nos desherede la familia, entonces no les predicamos de Cristo. Entonces hay que predicar el evangelio de Jesucristo. Cuando es lo único que la persona puede es lo único que lo lleva a la persona a reflexionar. ¿Por qué la persona siempre se te defiende? ¿Por qué las personas siempre te dicen, y nosotros lo decíamos en un momento: pecado es robar, pecado es matar? Yo no he robado ni he matado a nadie. Es más, yo soy trabajador, soy juicioso, me echo mis polas, pero voy para el mercado, yo soy juicioso, yo no soy pecador. La gente siempre se quiere autojustificar. Pero cuando tú lo confrontas con la palabra, la misma palabra, y con la ayuda y la convicción del Espíritu Santo, se encargará de convencer al pecador. Es Él, no es la chocolatina por debajo del tratado lo que va a convencer al pecador. Porque a veces hacemos eso, la chocolatina por debajo del tratado. Cristo te ama. Y la persona coge la chocolatina y dice: ay, sí, Cristo me ama, me mandó chocolates, qué bueno es Cristo. No, hermano, la palabra será lo único que podrá formar y transformar y confrontar al pecador. No hay nada más allí, hermano. No te vayas por entre las ramas. Dios nos permita de poder tener unas lecciones de evangelismo.
de tener unas lecciones de evangelismo, y hemos testificado de cómo cuando salimos el año pasado con nuestro pastor a los parques a predicar, yo mismo me sorprendí cuando empecé a coger jóvenes en los parques y los reunía y les hablaba la palabra de Dios, y cómo era tan tremendo que yo mismo los cogía y les decía: venga, vamos a orar aquí, oremos. Y los muchachos, un muchacho le daría pena, pero los muchachos decían sí, y me encontraba yo orando ante 5, 10, muchachos allí orando, y los muchachos allí confrontados. Yo decía: la palabra de Dios es lo único que puede confrontar. Pero si yo llego a decirles: muchachos, vamos a tener un concierto de rock cristiano, hermano, eso a veces, hermano, son excusas nuestras para no predicar de verdad lo que es la palabra. Porque ¿saben qué, hermanos? Porque predicar el evangelio produce vituperio. Cuando tú predicas la palabra, la gente no te va a querer, hermano. La gente te va a querer, espero, apedrear, porque los confronta con el pecado. Pero es la única forma en la que el Señor puede obrar en el corazón del pecador. Así que, como podemos ver, la mujer samaritana estaba realmente muy enferma y necesitada, porque por un lado había tenido 5 maridos. Eso, es decir, lo voy a decir de esta manera y con eso termino por el día de hoy. Solamente quien está enfermo y reconoce su enfermedad va al médico. Nadie más. Lucas lo dijo, el Evangelio de Lucas lo dice en el capítulo 5:30. Dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta mujer necesitaba reconocer su necesidad espiritual, su enfermedad espiritual, como el pecador hoy necesita reconocer esa falencia. Mientras no la reconozca, créame que no va a haber la necesidad de llegar a Cristo. Porque a veces nosotros decimos: siempre le hablo del Señor. No le hable del Señor, testifíquele del Señor. Porque allá en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice el Señor que cuando venga el Espíritu Santo, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. No dijo predicarán, evangelizarán, dijo me seréis testigos. Y la palabra testigo en el griego significa mártir, alguien que da su vida por predicar el evangelio. ¿Por qué te da miedo? Ay, a mí me da miedo hablarle a la gente, no sé qué hablarle. Háblele la palabra, mi hermano, y deje el resultado al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hoy reconocemos, Señor Dios de la gloria, que tú, Señor Dios de la gloria, sigues interesado en esta humanidad perdida. Que tú sigues, bendito Señor Dios de los cielos, interesado en rescatar a los pecadores para el arrepentimiento. Señor Dios de la gloria, hoy nos presentamos delante de ti como iglesia, como pueblo de Dios. Reconocemos, bendito Señor, que realmente no hemos testificado de ti. Tal vez hemos hecho campañas evangelísticas, hemos evangelizado, hemos hablado de Cristo, pero no hemos testificado de Cristo. Porque testificar de Cristo es estar dispuesto a dar la vida misma por causa del evangelio. Testificar de Cristo no es repartir un tratado en la calle. Testificar de Cristo no es hablar la palabra de Dios en la calle. Testificar de Cristo es dar la vida por Cristo. ¿No dice la Escritura en Apocalipsis que tú, Jesucristo, eres el testigo fiel y verdadero? ¿Y qué hiciste como testigo fiel y verdadero? Te fuiste a la cruz como cordero inmolado a dar la vida por el pecador. Eso es testificar de Cristo. Y hoy por hoy se necesita de hombres, de mujeres que no prediquen a Cristo, que testifiquen de Cristo. No que evangelicen de Cristo, no que hablen de Cristo, sino que testifiquen de Cristo. Señor, llévanos a ese nivel. Llévanos a ese nivel, Padre amado, de jugárnosla toda por ti, de ir de frente, Padre amado, con la convicción plena y segura de que seremos instrumentos en tus manos, Señor Dios de la gloria, para confrontar al pecador con su pecado, para hacerle sentir la necesidad de un Salvador, para que, Señor, el Espíritu Santo pueda convencerle y llevarle a nacer de nuevo. Ayúdanos, bendito Señor,
hacer la parte que nos corresponde como iglesia de una manera eficaz, efectiva y diligente, y dejar que el Espíritu Santo haga su tarea. Señor Dios de la gloria, hoy te damos gracias. Hemos orado por esta humanidad, pero ahora oramos por nosotros, para que nos enseñes, nos guíes, nos dirijas y nos des, Padre amado Señor, el poder del Espíritu Santo para hacer la tarea de una manera eficaz y efectiva, Señor. Que cuando tengamos la oportunidad de estar frente a un pecador, hagamos lo que hizo Jesús con la samaritana. Jesús vio que había una necesidad en Samaria y aprovechó la oportunidad, no para hablar del alcantarillado de Samaria, no para hablar del acueducto de Samaria, no para hablar de la necesidad de los samaritanos que tendrían que cargar agua y tal vez sus hombros estaban ampollados de tanto cargar agua. Esa no era la necesidad era de que reconocieran a Jesús como Salvador, como el Hijo de Dios, y que reconocieran a Dios como el único Dios de Israel. Eso era lo que necesitaban, que adoraran al Señor, que te adoraran a ti. Tales adoradores es necesario que adoren hoy 2000 años después, bendito Señor. La gente necesita reconocer que hay un Dios verdadero, pero antes de eso necesitan reconocer su condición de pecado. ¿Quién se lo va a decir? ¿El gobierno? ¿Quién se lo va a decir? ¿En el gimnasio cuando está practicando gimnasia? ¿Quién se lo va a decir? ¿En la calle? ¿El deportista? Esa tarea le corresponde a la iglesia de Jesucristo. Somos los mensajeros aquí en esta tierra, somos los privilegiados, que ni siquiera los ángeles mismos tuvieron ese privilegio de que el evangelio nos fuera entregado para poderlo llevar a este mundo perdido. Bendito Señor. Oro a ti, levanta hombres y mujeres que la tengan clara, tan dispuestos como tan disponibles, si es preciso, a entregar la vida por Cristo. Señor, levanta a esos hombres, los que tú pides, la demanda que tú exiges para verdaderamente ser un discípulo tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en estos tiempos donde hay una oportunidad tan grande de predicar el evangelio. Te bendecimos a ti, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Colocamos este nuevo fin de semana en tus manos. Todas las cosas que se hacen y se harán, que tu nombre sea reverenciado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, se ha ido el tiempo corre, vuela. Muchas gracias por su fina sintonía. Que Dios nos ayude, mis amados. Que Dios nos ayude a aprender de Jesús, cómo se evangeliza. Que Dios nos ayude a poner las cosas en su lugar. Que Dios nos ayude a hacer la tarea que nos ha encargado el Señor. Que Dios nos ayude a aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando de predicar el evangelio a la gente. Mis amados, Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Recuerden que esta tarde se sintonizará a las 7 de la noche, emparejados, algo así, ya tiene que ver con parejas. Mañana a las 9 de la mañana, nuestro culto virtual acostumbrado, 9 de la mañana. Y la semana entrante, con el favor de Dios, el lunes a sábado, oración a las 5:30 de la mañana. Los lunes por la tarde, escuelita bíblica. Los jueves tenemos escuela de tiempos futuros acerca de Apocalipsis, que es un tiempo muy bonito también. Los viernes también hay un evento con el pastor Danger. Toda la semana, hermano, como usted podrá ver, hermano, estamos atendiendo a la iglesia. Así que no hay excusa, hermano, hay horarios, ahí están los medios, hermano, para que usted se sintonice con nosotros y podamos juntos estudiar la palabra del Señor. Mis amados, buen día, buen fin de semana. Dios me los bendiga. Un abracito. Muchas bendiciones.